Comenzar con el mensaje de esta tarde y pues sí, ya buenas tardes a todos y bienvenidos todos. Hoy vamos a culminar con pues esta miniserie que tuvimos el mes pasado y lo que va de y el día de hoy precisamente culminamos con esto. Esta serie está basada en Isaías capítulo 9, versículo 6, y el tema del día de hoy es: Jesús es príncipe de paz. Jesús es príncipe de paz. Fíjese que hay un tema al que normalmente el hombre, cuando digo el hombre me refiero a hombres y mujeres en general, ¿está bien? Rehúye a tratar. Hay un tema que siempre le voy a decir algo, no es nuevo, y ahorita van a ver el por qué, pero siempre ha sido así, y me refiero a la culpabilidad que el hombre tiene ante Dios. Es algo que no quiere hablar y que de hecho los antiguos, y cuando me refiero a los antiguos no estoy hablando de Adán y Eva, cuando ellos pecaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron, se metieron allá, quién sabe, entre los chiviritales del huerto del Edén, por donde andaban, y según ellos, para que Dios no los viera. ¿Sí? Y a veces el hombre como que piensa de esa forma, ¿verdad? Pues lo saco de la ecuación y evito el punto, y así como que no quiero tratar eso, pero ahí está el asunto, porque Dios nos ve. Porque eso prevalece, eso allá está. Y después intentó justificarse a sí mismo, cubrir esa vergüenza, y hasta que le habló Dios y ya no tuvo otro remedio, ¿sí? Fue que el hombre tuvo que encararlo, ¿sí? De los eruditos dicen que normalmente por mucho tiempo, no se sabe cuánto tiempo duró, que estaban en una buena relación, en una buena comunión, y que Dios iba ahí y estaba con ellos, ¿sí? Y ellos podían hablar con Él en toda libertad, y todo estaba perfecto. Pero cuando pecaron, ellos notaron un cambio, que ya Dios no llegaba con una suavidad, sino que eran vientos muy fuertes, y que ellos entendían algo no está bien, nosotros somos culpables, pero les daba miedo. Y bueno, no me voy a regresar tan hasta allá, porque ya todos ubicamos perfectamente esto, ¿cierto? Pero la verdad es de que el hombre rechaza sistemáticamente el hecho de que un día tendrá que enfrentarse a Dios, y que hay más que dos opciones: que o tenemos al Señor Jesucristo como nuestro Redentor, como nuestro abogado, como el que está a favor de nosotros, como el que nos redimió, o lo tenemos como juez. No hay más. No hay un término medio ahí. Son esos dos puntos. Y le voy a decir algo, el hombre lo sabe, y eso es por eso que en esa conciencia ha creado tantas cosas, ha creado tantas religiones. Eso no es un asunto nuevo, y ahí nosotros podemos ver los esfuerzos del hombre por moralizarse a causa de esa culpa ante este Dios santo, y ha fabricado sus propios dioses, ¿sí? Ha fabricado sus propios dioses. Por eso, miren, ¿saben por qué la idolatría tiene tanto éxito? Porque de alguna manera, aun cuando pueden hacer ciertas cosas, y voy a decir moral, es relativo, ¿sí? Tratar de portarse bien, pero lo cierto es de que la idolatría tiene tanto éxito porque demanda el culto, demanda la devoción a una deidad, pero nunca demanda un cambio, nunca demanda una transformación.
demanda que se le tenga una cierta devoción, que vayan a la peregrinación, que se haga esto, que se haga aquello, que se presenten ciertas cosas para mantenerlos ahí a esas deidades contentas. ¿Sí? Hablamos ya acerca de esto. Cuando hablamos de que Dios es fuerte, que Él está por encima de todo, que Él está por encima de todos, ¿sí? Y esa es el tratar de moralizar, pero por el otro lado, a lo largo de la historia y llegó un momento, en que el hombre se sintió tan inteligente que dijo, este asunto de los dioses no son otra cosa más que inventos del hombre. Y le voy a decir, parcialmente tenía la razón. En ese sentido, le concedo. El asunto es de que históricamente, y sobre todo ya cuando viene el periodo de la Ilustración, que viene después de esto el racionalismo, se empiezan a preguntar muchas cosas y como que le empieza a correr la ardilla y empieza el hombre a meditar más sobre algunos asuntos. Pero escúcheme bien, la gran mayoría, si no por decir todos, los filósofos y los humanistas, ¿sí?, donde surgió todo el asunto, tenían como referencia los dioses griegos. Y fue algo que, de hecho, históricamente, muchos se llegaron a enojar, incluso, esto no es una apología de Platón, pero Platón llegó a decir esto: todos esos dioses, y siendo griego, son inventos del hombre. Todos esos dioses, ¿sí?, son más corruptos que el hombre. Y no le fue bien. No sé si me estoy dando a entender, pero eso ahí se guardó, se echó debajo de la alfombra. Y después de muchos años, surge otra vez eso y dicen, no, es que todos los dioses, ¿verdad? Esa necesidad del hombre, no, eso es irracional. Pero metieron al único Dios verdadero en la bolsa, en el mismo paquete, en el mismo costal de todos los dioses falsos. Y decidieron sacar a Dios, al único Dios verdadero, de la ecuación. Como derivado de esto, esa es una herencia del racionalismo, pero como un derivado de esta corriente filosófica que se originó por allá a principios del siglo XVIII, finales del siglo XVII, fue propuesta por un hombre muy brillante, ¿sí? Él se llamó René Descartes, era un matemático muy prominente. Fue de los padres de lo que conocemos nosotros como la revolución científica, ¿verdad? Que ellos, en esencia, el postulado era rechazar lo que no se pudiera comprobar por el método científico, ¿sí? En esencia. Y de ahí se desprende, obviamente, es el racionalismo, y debo decir también, un buen sector de la cristiandad hoy en día, en esto que conocemos y le he hablado ya, que es la teología liberal, también están atrapados en eso. También están atrapados en un racionalismo, ¿verdad? Entonces, de todas esas revolturas filosóficas, ahorita estamos por allá a principios, casi ya a mediados del siglo XIX, ¿está bien? Ya le avanzamos. Pero surgieron algunas teorías. ¿Cuántos recuerdan la teoría de la evolución? Bueno, de ahí se origina todo esto, ¿sí? Y justamente en esa época empiezan a hacer los primeros trabajos de los que se conocen como los padres de la psicología, y uno de ellos fue precisamente Francis Galton, que por cierto, Francis Galton, él era primo de Charles Darwin. O sea, estaba todo muy cercano ahí. Y este señor Galton fue el primero que fundó un laboratorio, se le conoce como antropométrico, es decir, todo lo relacionado con las medidas y con las proporciones del hombre. O sea, en teoría, ¿cómo debe de ser el hombre? ¿Sí? Por aquello de la selección natural,
por aquello de que el más fuerte debe de estar y el más débil. Y fíjense, pero ese pensamiento es diabólico, Noten, porque en muchas culturas, en la escandinava y la grecorromana, ellos tenían el derecho, los padres, si los hijos no venían bien, ellos veían algún defecto, de decir, en algunos casos o los mataban, en algunos otros casos los llevaban y los dejaban ahí abandonados para que alguna bestia, ¿verdad?, se los comiera, los matara. Había personas que no eran no por buena onda, pero algunos recogían a estos niños, ¿sí?, y después los vendían como esclavos. Pero esto era algo que ocurría. Pero eso no es de inspiración, miren, eso va más allá, eso es un nivel de maldad en otro nivel. Ahora sí que un nivel en otro nivel. Y este tema de estos laboratorios, ¿verdad? Él fue el creador. ¿Cuántos ubican lo que es la eugenesia? ¿No? Ok, la eugenesia es el estudio y la aplicación de las leyes biológicas de la herencia orientada al perfeccionamiento de la especie. ¿Sí? En otras palabras, limpieza racial. ¿Les suena? ¿Ya les va sonando más familiar de dónde se desprenden todas estas cosas? Bueno, eso se ha perfeccionado a lo largo del tiempo y Europa fue quien los desarrolló. ¿Usted se acuerda a alguien que fue un practicante de la eugenesia, un profundo creyente en eso? ¿Alguien me puede decir? ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver? Evolucionismo. Saca a Dios de la ecuación y mira dónde llega, mira lo que brota. ¿Sí? Uno de los resultados de estas corrientes, pues es precisamente no sé si está bien dicho, pero si no lo voy a decir, la animalización del hombre. Los animales, ¿cómo se conducen? Por instinto. Es decir, los animales son amorales, para ellos no hay ni bien ni mal, aunque tienen sentimientos ciertamente, algunos más. ¿Y cuántos tienen mascotas? Y tienen sentimientos y son buena onda, pero usted pudo haber, puede ser pariente del pozolero, ¿verdad? Usted pudo haber descuartizado a medio mundo y llegar a su casa y ¿sabe qué es lo que va a hacer el perrito? Le va a mover la cola. No ubica y usted le puede decir, no, ahorita me acabo de echar a otros 20, fíjate. Es más, ¿sabes qué vas a cenar? ¿Me explico? Y no lo va a ubicar, no tiene ningún efecto. Entre los animales no hay moral, no hay culpabilidad, no hay ni bueno ni malo, pero para el hombre sí. El hombre tiene un sentido, aún en su conciencia, cuando algo dice, esto no es justo. Porque mire, hasta el ateo dice eso. Cuando se le hace algo que él no le gustó y que no considera que está bien, dice, no, esto no es justo. ¿Y qué es lo que te dio ese sentido de justicia? Necesariamente hay conciencia de bien y mal. ¿Me doy a entender con esto o no? Se desarrolla, sigue avanzando, se hicieron los primeros trabajos, ¿verdad? De lo que mencionamos, de los padres de la psicología. Y si usted va a ver, además de Elisa, ¿hay algún psicólogo más por acá? No tenemos nada en contra de los psicólogos, nada más queremos que tengan bien ubicado esto. Pero usted va a ver que todas las técnicas terapéuticas, en esencia, son utilizadas, ¿verdad?, para eliminar la culpa. Y hay distintas corrientes, hay algunos que se han recargado más en una, otros en otra, ¿verdad? La metodología que estudian, ¿verdad? Dependiendo en dónde se recargue. Una de las más populares es el conductismo, porque esto no lleva a tener en cuenta la conciencia, solamente el entorno, pero nunca la conciencia, ¿sí? Y el conductismo, causa y efecto, eso es algo muy bueno para entrenar animales.
Lo haces bien, te doy una croquetita, te doy una galletita. Lo haces mal, te doy un jaloncito. Así es. Y cada vez más al hombre se le ha pretendido entrenar de esa manera. Podríamos hablar del totalitarismo aquí, olvídense, un montón, pero no es el tema. ¿El tema cuál es? Jesús es príncipe de paz. Está bien, entonces lo cierto, mis amados, es que hemos ofendido a Dios. El hombre ha ofendido a Dios. Sí. Nace pues ya con una naturaleza que ofende a Dios. Por eso a los niños no necesitamos enseñarles a hacer lo malo, ya lo traen. Es cierto que hay una etapa, escuchen bien, en donde no es que sean salvos, sino que Dios los toma por inocentes, porque no hay una conciencia. Pero hay un momento en que toman una conciencia de que esto es bueno y esto es malo. ¿Me explico con eso? Y ahí es en donde ya el asunto ya cambia. Por eso es que es tan importante, mis amados, que nosotros les enseñemos a nuestros hijos esto. Decimos, es que está bien chiquito, no va a entender. Sí le entiende, son niños, no tontos. Si les explicamos bien, con claridad, por eso lo necesitamos tener nosotros claro. ¿Sí? Pero si les explicamos bien de la necesidad que el ser humano tiene, enseñarles, dice un comentarista, enseñarles la forma de la piedad para que cuando crezcan, ¡pum!, la reconozcan. ¿Sí me explico? Entonces, pues nada podemos hacer nosotros para resarcirle ningún esfuerzo. Y Él tomó la iniciativa, desde el principio tomó la iniciativa. Y fue anunciado que Él nos salvaría desde el principio. Miren, desde antes de la fundación del mundo, el apóstol Pedro dice que el Cordero ya había sido sacrificado. Todavía no había creación. Y el Señor ya sabía que el hombre iba a fallar. Y ya había determinado que vendría a salvarnos, que vendría a establecer la paz entre Él y nosotros. ¿No le da gracias por eso? Porque, mire, Él pudo haberse abstenido de crearnos. Y le voy a decir algo, yo lo he comentado en otras ocasiones. Él no nos creó porque tuviera necesidad, No creó a los ángeles porque tuviera necesidad de compañía o porque... Él nos creó para que pudiéramos nosotros disfrutarlo a Él. Lléveselo esto y guárdelo ahí. Pero para eso nos creó. De ese tamaño es Él. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz era el pago necesario y, por cierto, el único medio aceptable de redención para que pudiésemos ser entonces reconciliados y estar en paz con Él. Esto es la sustitución. El Señor Jesús recibió el castigo por nuestro pecado. Hace un momento celebramos la Cena del Señor, la Santa Cena. Y estábamos trayendo a memoria esto, estábamos recordando esto, que Él recibió el castigo, su cuerpo fue molido por nuestro pecado, y ahora que hemos puesto nuestra confianza en Él, somos justificados, es decir, somos declarados no culpables, declarados inocentes. ¿Sí? Ahora, gracias a Él somos perdonados, gracias a Él somos llevados a esta vida eterna en una comunión con Él, en donde Él es nuestro Salvador y nuestro Rey. En Romanos 5:1, la Nueva Traducción Viviente, se lee así: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Fíjense. Vean, yo quisiera, en verdad, antes de esto yo oraba y le decía, Señor, que podamos sentir este peso.
Porque a veces decimos príncipe de paz, ay, todo está paz, o sea, no hay nada de paz, ¿verdad? No, sino todo está bonito, todos nos sentimos bien, todo hay bien. Ay, qué paz. No es eso, esto va muchísimo más allá. Esto son implicaciones eternas. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Eso es lo que vimos la semana pasada. Dice, príncipe de paz. Digan conmigo, príncipe de paz. Príncipe, el vocablo que se utiliza para príncipe es zar, pero no el zar de Rusia, ¿no? No, en el hebreo es zar, y en un sentido quiere decir el encargado, el responsable, el autorizado para llevar, el autorizado para traer, el que establece, ¿sí? Entonces, en este caso, a este niño que nos fue dado, este hijo que nos fue dado, este niño que es nacido, a él se le autorizó, a él se le encargó que estableciera la paz, que restaurara la relación, que eliminara la enemistad que había entre el hombre y Dios. Él es el único encargado, ¿sí? Y eso es lo que dice la Escritura. Solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Hay un solo mediador. ¿Y Juan Diego? No. ¿Y Buda? No. ¿Y Mahoma? Menos. Y llame al que quiera. ¿Y el santo niño de Atocha? Y el que quiera. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿sí? Dice la Escritura que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre, ¿sí? Es decir, no hay otro príncipe de paz. No hay nadie más al que se le haya delegado, al que se le haya encargado venir a hacer las paces con el hombre. Cobra más sentido todo ya, ¿no? Ahí. ¿Vamos bien? Y en todo esto, Él es nuestro rey. Porque podemos llegar al punto, bueno, un príncipe es el hijo de un rey, pero aquí no tiene ese sentido, ¿sí? Él es rey. Él es rey de reyes y Él es señor de señores. Él es príncipe, repito, en el sentido, el vocablo correcto es encargado, pero Él es rey. Y para nosotros puede ser, de hecho, no es algo que tengamos muy presente, pero en la antigüedad los reyes tenían la responsabilidad siempre de procurar el bienestar de sus súbditos. Ese era un buen rey, ¿sí? Un buen rey era el que procuraba que su gente estuviera bien. Y era necesario que cada cierto tiempo, ¿verdad? Porque miren, todas las fronteras y todo estaban conformadas muy distinto, de una manera muy diferente. Y iban a la guerra de cuando en cuando, pero cuando un rey iba a la guerra y llegaban a un punto hacia alguna ciudad, hacia alguna región, no llegaban dando de garrotazos a medio mundo. Ellos se detenían, ellos avanzaban, estaban listos, pero estaban aún a mucha distancia. Y ellos enviaban entonces, ¿sí?, a un emisario que lo representara y que presentara condiciones de paz. O sea, no llegaban dándole y después, ¿te rindes? ¿Sí? No, ellos primero llegaban, ¿verdad? Y decían, y nosotros vemos varios ejemplos de esto en la Biblia, pero es que así es como funcionaba. Llegaba, ¿verdad? Decía, mi rey dice esto y esto y esto, y estas son sus condiciones de paz. Pero no me voy a detener mucho en eso, porque esencialmente estas condiciones de paz eran 2 puntos, ¿sí? Te rindes y te sometes a mí y me servirás. Es decir, vas a pagar tributo, tus ejércitos pues estarán a mi disposición.
Si yo tengo que ir a pelear con otro rey y necesito más soldados, ¿voy a tomar los tuyos? Esas son las condiciones y tú me vas a estar pagando un tributo. Pero también si algún otro rey viene en tu contra, yo te voy a proteger, yo te voy a defender. Si alguien quiere invadirte, tú cuentas con mi ejército. Escuchen, Él es el Rey de Reyes y Él viene y establece condiciones de paz, porque de tal manera amó Dios, ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cuáles son esas condiciones de paz? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es nuestro Rey y Él es un buen Rey. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Porque Él es un buen Rey, Él nos protege, Él nos defiende, Él tiene todos los recursos. Él es Dios fuerte, Él es omnipotente, Él tiene todos los recursos para defendernos, no solamente en esta vida, sino en la eternidad. ¿Me está siguiendo? Entonces son condiciones de paz. Te rindes, te sometes, me vas a servir, pero yo te voy a cuidar. Ahora, esto era en lo secular, pero la idea no es distinta. Segunda opción, te aniquilo. O sea, no te quieres, no te vamos a dar pelea. Bueno, todavía tienes tiempo. Ya cuando empieces a sentir los rocazos, ya, es decir, ya que se lance el primer rocazo, no van a haber prisioneros. ¿Sí? Te aniquilo. Y tenían que calcularle, ¿verdad? Como dice el griego, el agua a los camotes. Tenían que medirle ahí y decir, no le puedo hacer frente. No le puedo hacer frente y no me puedo exponer a que haya un aniquilamiento de toda esta gente, ¿no? Nos rendimos. Y el Señor quiere que nos rindamos. Porque el Señor no preparó un lago de fuego para la eternidad para los hombres, lo preparó para los ángeles. Ellos no tienen esperanza de salvación, pero el hombre en tanto está vivo, sí. Si cumple las condiciones de paz que este emisario, que este príncipe de paz viene a traer. ¿Estamos aquí? En otras palabras, si nos sometemos a su gobierno, entonces tendremos este y este otro beneficio. Pero si decidimos gobernarnos a nosotros mismos, entonces perderemos todo. Porque ¿de qué servirá al hombre ganar todas las cosas en esta vida y perder su alma? ¿De qué le sirve? Cuando fuimos creados, Dios puso al hombre ahí en el Edén y Él lo sujetó y le dio mandamiento. ¿Quién gobernaba ahí? Pregunto, ¿quién gobernaba? Dios. Él puso un mandamiento, ¿sí? El que tiene el poder, Él puso el mandamiento. ¿Por qué puso el mandamiento? Porque Él manda. ¿Sí? Pero fíjense que el mandamiento no era para hacerle la vida de cuadritos a Adán y Eva, era para protegerlos. Y es algo que nosotros necesitamos aprender, que el mandamiento, que su gobierno es para protegernos, porque no nos gobernamos muy bien, que digamos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos metido en tremendos problemas? ¿Sí? Que probablemente tengamos consecuencias el resto de nuestra vida aquí, probablemente. O a lo mejor por un tiempo muy largo, otros pues dependiendo, ahora sí que según sapo a según pedrada, ¿verdad? Pero que tendremos consecuencias. Sin embargo, tenemos la paz de que eso será temporal y dices, bueno, evidentemente no me goberné. No me gobierno bien, no me sé gobernar, necesito que tú me gobiernes. En todo lo que hago necesito que tú me vayas diciendo. Y bueno, ellos estaban en paz, tenían un bienestar, porque todo lo que Dios hizo es bueno, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la Escritura. Pero ya conocemos la historia, decidieron gobernarse a sí mismos y la cosa se puso fea y terminó mal para todos nosotros. Y aquí estamos, con la necesidad de ese príncipe de paz.
Entonces, a partir de entonces, ha sido más que evidente que a causa del pecado, por esa enemistad con Dios, el ser humano es incapaz de gobernarse a sí mismo, es incapaz de acercarse a Dios. Sí, alguien puede decir, sí, yo me puedo gobernar a mí mismo y soy muy ordenado en esto. Sí, pero no, porque ¿de qué te servirá ganar el mundo y perder tu alma? Sí, viviste una vida muy ordenada, muy moral, fuiste una muy buena persona, disfrutaste, pero qué responsabilidad. Sin embargo, tarde o temprano tendrás que presentarte delante de Él, porque la Escritura dice que así está, que así es, que está establecido para el hombre que muera una vez y después de esto, el juicio. Entonces no hay para dónde hacerse. Es evidente que el ser humano es incapaz, ¿verdad?, de hacer algo bueno por sí mismo para acercarse a Dios, y que el mejor esfuerzo que puede hacer es la religión, es el ritualismo, es una moral vacía. En Romanos 2, eso se los dejo de tarea porque da una descripción bien precisa de ello. Por falta de tiempo no podemos entrar ahí, pero todo Romanos 2, Romanos 1, después del versículo 18, todo eso termina, habla acerca de la razón por la que la caída del hombre, porque decidió no glorificar a Dios ni darle gracias, no darle el lugar que a Él le corresponde, no reconocerlo a Él. Y eso se fue a la debacle y tuvo muchas consecuencias. Y después, ya en el capítulo 2, vemos los esfuerzos que hace el hombre, ¿verdad?, por ser alguien moral, religioso. Y después en el capítulo 3 te dice: todos están destituidos de la gloria de Dios. Habla de la universalidad del pecado. Y así va progresando la carta. Y es que eso es la esencia del legalismo, la meritocracia, el poder del mérito. O sea, ¿sí lo alcanzamos a ver? Es que yo me merezco, es que yo ya hice esto, es que yo tengo que hacer esto, y porque yo he sido así, porque yo he hecho esto y yo me he esforzado. No, yo ya me lo gané. Ay, no, mira, este hombre es casi un animal. No, hombre, ella es una santa, nomás de haberlo aguantado, se va a ir al cielo nomás por haberlo aguantado. No, si no tiene a Cristo, no. ¿Me doy a entender? Oye, pero es que ha dado tanto y ha ayudado a tanta gente. Pero si no tiene a Cristo, no. Si el príncipe de paz no ha llegado a su vida, ¿verdad? O si Él rechazó, porque este es el punto, Él llega a la vida de todos, mis amados. Pero si Él rechaza las condiciones de paz, no tiene más opción. Acuérdense, son dos. ¿Sí? En Romanos 8:7 les voy a leer, si quiere venir conmigo, pero les voy a leer en la Biblia textual. Es una versión muy precisa. Dice: porque la manera de pensar de la carne, fíjense, es decir, la carne se refiere a la naturaleza caída, se refiere al estado natural, al estado irregenerado, a alguien que no ha nacido de nuevo, el hombre natural, como nacemos, ¿sí? Dice, la manera de pensar de la carne, fíjense, es enemistad contra Dios. ¿La manera de qué? De pensar. Fíjense lo que se piensa. Los pensamientos del hombre natural en sí mismos es enemistad contra Dios. O sea, no te necesito. No me gobiernas, Yo me gobierno a mí mismo, tú no. Pero yo soy Dios, yo soy el creador. Yo me gobierno. Gracias. Si te puedo usar para algo, o mejor, ¿sabes qué? No existes. Punto. Te saco de la ecuación, no pasa nada. Es enemistad contra Dios. Dice, pues no se sujeta a la ley de Dios, la manera de pensar del hombre natural. Dice, no se sujeta a la ley de Dios. Dice, porque tampoco puede. ¿Sí? Tampoco puede.
Puede sujetarse y decir, porque tenemos buenas ideas, ¿no? De repente pensamos que tenemos incluso mejores ideas que Dios. Y puedo pensar, bueno, y si hago esta religión, y si hago esto, y si hago esto, y si creo todo esto, voy a estar bien. Y esa es la esencia de la religión, eso es lo que vemos. Miren, por eso es el avance en estos últimos tiempos, de los últimos 10 años para acá, y esa tendencia va a ir aumentando, esa tendencia a la espiritualidad, pero no una espiritualidad sujeta a Dios, sino éntrale al yoga, a todos los que tenga que ver con las religiones orientales, conviértete en un sikhi, ¿verdad? Acá del hinduismo, todas esas cosas que buscan estar en paz, en armonía con todos, ¿verdad? De aquí podríamos hablar otra vez kilos de esto. Todo el panteísmo que hay detrás de eso, todo es Dios, etcétera. Estar en paz con la madre naturaleza, con las fuerzas. Por eso, buena vibra, brother. ¿Todo de dónde viene? Y hay esa tendencia, pero no puede sujetarse. Necesita nacer de nuevo. ¿Recuerdan a Nicodemo? Ay, Señor, qué tremendo estás. Nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Definitivamente tú tienes algo especial. Y la respuesta del Señor es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Dile al que está a tu lado, es necesario nacer de nuevo. Ahora, yo no puedo nacer de nuevo porque yo quiero. En primer lugar, tengo que ubicar cuál es mi condición y decirle al Señor, tengo mi confianza en ti, por favor, sálvame. Sálvame. Y Él le hará saber cuando Él le rescató. Su palabra dice que Él da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Él. Eso es lo que dice. Y yo confío en eso, yo creo en eso. El Evangelio nos enseña entonces que a pesar de la condenación que merecemos, pues Dios ha provisto ese remedio, ¿sí? Y por eso, antes de poder apreciar el valor del regalo que es el Evangelio, ¿verdad? Son buenas noticias, pero toda esta gracia, todo este regalo, antes de que podamos apreciarlo, entonces pues tenemos que ubicar la lamentable situación en la que estamos, el lamentable estado en el que está el hombre. Y al poner nuestra confianza en Él, entonces empiezan a ver los efectos de que Él nos ha salvado, pero escuche bien, los efectos de que Él nos gobierna. Porque ese es el punto. Yo no puedo decir que Él me salvó si Él no me gobierna. Él es Señor y Salvador. Y primero nos salva y luego nos gobierna. Dice, si a mí no me está gobernando, pues hay que preguntarse si nos salvó. Si yo estoy haciendo lo que se me da mi gadarena gana y estoy yendo en contra de todo lo que Él establece y no lo considero, no lo tomo en cuenta para nada, solamente le pido cosas para que haga menos peor mi estancia en este mundo, mi transitar, que lo hagan pues no tan complejo. Está bien, un que otro problemita, pero dame para salir adelante. Y ese no es el punto. El Señor nos quiere salvar porque nos quiere gobernar, porque sabe que lo mejor que podemos tener es que Él nos gobierne. ¿Me está siguiendo? No porque nos quiera controlar, porque es un ególatra que necesita sentir que está en todo el control. No. Lo que pasa es que nosotros somos los egoístas. Nosotros somos. Y Él quiere romper con eso, pero no se puede por nuestras fuerzas. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Y Él nos empieza a gobernar y empieza de a poco en una área y en otra, porque vamos creciendo, porque vamos madurando, vamos aprendiendo, como los niños. Y ahí vamos en un proceso. ¿Estamos bien hasta aquí? Vengan conmigo por favor a Efesios capítulo 2. Voy a avanzar rápido, ¿les parece bien? Porque tenemos bastante que cubrir todavía. Efesios 2, a partir del versículo 1, dice: y Él
os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjense, la vida, ¿cómo nos llegó? ¿La compramos? ¿Nos la ganamos? ¿O qué? Nos fue dada, nos la dio. Muy bien. Él nos dio vida. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales delitos y pecados anduvisteis en otro tiempo. O sea, ya no estás viviendo de la misma forma antes de que Él viniera y te salvara. Eso es lo que está diciendo. En otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo, es decir, la forma de pensar de este mundo, ¿verdad? Que no se sujeta a Dios, que está en enemistad con Dios, que no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, al diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando dice aquí este espíritu, no es de que los hijos de desobediencia están endemoniados, simplemente se está refiriendo a la forma de vivir que no considera a Dios, que es contraria a Dios y que su tendencia en lo natural es habitar en delitos y pecados. Y lo que en esencia, fíjense, pónganme atención en esto. En esencia, el pecado, fíjense la diferencia, aunque ustedes ya lo saben, lo hemos hablado de esto. Pero la diferencia en el pensamiento grecorromano, de hecho así se traduce la palabra pecado, el vocablo hamartia, es como errar. Ups, no le atiné, ¿sí? No le di, vuelvo a intentar hasta que le dé. Esa es la mentalidad que en el mundo grecorromano se tiene, y hoy en día no es muy distinto, y a veces se enseña así, no, es no dar al blanco, erramos, no le dimos al propósito. Escuchen bien, en la mentalidad hebrea, en la mentalidad del pueblo de Dios, pecado es un delito contra Dios que amerita la muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Es decir, la pena por el pecado, la condena es ejecución, es separación, no es aniquilación, ahí es separación de Dios. ¿Me está captando? Entonces nosotros tenemos que ubicar que pecado es esto, es un delito contra Dios, que no fue un simple, ups, me resbalé. Y esto nos puede ayudar porque la verdad de las cosas, empezando por un servidor, necesitamos crecer en el temor de Dios, necesitamos crecer en ubicar esto, que pecar es un delito contra Dios. Y bueno, estamos en Cristo, pues su misericordia, ¿verdad? Pero la relación se daña, la comunión se afecta. ¿Me estoy dando a entender, mis amados? Necesitamos crecer en esto. Dice, bueno, en delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Miren, hijos de ira es un eufemismo para decir hijos del diablo. Es un eufemismo, es una forma de decir algo fuerte, pero que no se escuche tan fuerte, aunque está feo de todos modos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, fíjense, en la condición en la que estábamos, teniendo 150,000 razones para decirle a Dios, no me ames, no merezco ser amado, nos amó y se entregó por nosotros. ¿Sí? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió en lugar de nosotros. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Ahora, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice entre paréntesis. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, nos dio una posición segura con Él en los cielos. Eso se refiere. Para mostrar en los siglos venideros, es decir, para mostrar en la eternidad
las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, la riqueza, ¿sí?, del amor de Dios, el efecto del amor de Dios al salvarnos, al gobernarnos por la eternidad. ¿Qué es lo que eso muestra? La riqueza de la gracia de Dios. Cuán rico es en gracia. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no hay mérito, porque somos hechura suya, creados en Cristo. ¿Ven cuántas veces dice en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Él, en Cristo? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Entonces, qué maravilla lo que este príncipe de paz ha traído para nosotros, ¿cierto? Qué maravilla. Yo espero que este pasaje de Isaías 9:6 que hemos estado viendo a lo largo de este tiempo, pues esté cobrando más sentido y nos permita ver pues estos alcances tan enormes, tan eternos, tan preciosos, tan trascendentes que este Hijo que se nos ha dado tiene para nosotros, este príncipe de paz. Pero al mismo tiempo, esta paz que nos ha traído, ¿verdad?, esta reconciliación, digan conmigo reconciliación, que ha sido hecha por Él, pues nos permita precisamente valorar el altísimo llamado que cada uno de nosotros tenemos, mis amados, al haber recibido esa salvación y al habernos sometido a su señorío. Hay una responsabilidad muy grande en esto. Vengan conmigo a 2 Corintios, capítulo 5. Yo sé que el versículo 17 ya se lo saben de memoria, pero de todos modos lo vamos a leer. Abra, encienda su Biblia. 2 Corintios, capítulo 5. A partir del versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, criatura restaurada es. ¿Así dice? No. ¿Cómo dice que es? Nueva. Es bien distinto nuevo y restaurado. Dios no quiere restaurar al hombre, quiere hacer un nuevo hombre. ¿Sí? ¿Cuántos prefieren un carro nuevo a uno restaurado? Que se vea como nuevo, pero no está nuevo. Yo prefiero uno nuevo. ¿Usted qué? Ahora, si te dan para la tenencia, pues está bien. Si no, uno restauradito y con eso lo hacemos, ¿verdad? Tampoco me voy a poner los moños, dice. No, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. O sea, esto está perfectamente de la mano con lo que leímos ahorita, de Efesios 2, 8, 9 y 10. O sea, si usted lo ve, es exactamente la misma idea que está ahí. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios. ¿Qué cosa? Cuando dice todo esto, ¿qué cosa? Que estamos en Cristo, que hemos sido nuevas criaturas, que todas las cosas han sido hechas nuevas. ¿Eso quién es el que lo hace? ¿Nosotros, nuestro esfuerzo? No. Todo esto, ¿de quién proviene? De Dios. Dice, quien nos reconcilió. Es decir, quien nos vino a traer paz. Literalmente, cuando dice nos reconcilió, literalmente es que cambió la enemistad en amistad. Eso es literalmente lo que quiere decir. Que cambió la enemistad en amistad. ¿Sí? Que vino a resolver las diferencias, porque eso es una reconciliación, ¿cierto? ¿Cuánto se tiene? ¿Cuánto? ¿Verdad? Es lo que se hace en una reconciliación bancaria, ¿verdad? A ver, ¿cuánto estuvo entrando? Sí, ¿cuánto se vendió? ¿Y cuánto esto? ¿Y cuánto se gastó? Debe de haber tanto. Y de repente dices, no, ¿verdad? Ahí se lo mandamos a San Agustín, dicen los contadores, ¿verdad? Ahí mándalo que hagan un ajuste, ¿verdad? A esto. Y hay quienes no tienen ningún problema si tienen que reconciliar un par de centavos por ahí. Pero si ven un huecote, dicen, a ver.
Sigue enemistad aquí. Aquí hay algo que está en contra. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces nuestra naturaleza con la naturaleza de Dios estaba en enemistad. Era imposible reconciliar si no era por Él, por el príncipe de paz, que nos reconcilió. Dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es decir, ¿quién fue el instrumento que nos reconcilió con Dios? ¿Quién es el príncipe de paz? Jesús es el príncipe de paz, es el emisario, Sar, el enviado, para que por Él fuéramos reconciliados con Dios. Y nos dio, fíjense bien, no solamente nos reconcilió. ¿Cuántos dicen, uf? ¿Verdad? No, bueno, pero no quedó ahí. Fíjense la riqueza. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vean el ministerio que tenemos, mis amados, para que nadie diga, yo no sé qué hacer. Yo soy una simple ovejita que no sé qué hacer. Nomás me voy a ir a sentar por ahí. A todo creyente le dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, el servicio de reconciliar. ¿Pero reconciliar a quién? Pues ayudar a otros por medio de la predicación del Evangelio a que resuelvan sus diferencias con Dios. No somos nosotros los que los reconciliamos, pero nosotros le presentamos a los hombres el mensaje del Evangelio para que ellos puedan ver su condición, que vean la condición de Dios. Ahí está la salida, ahí está el pago por nuestros pecados, ¿verdad? Ahí, ya Cristo ya pagó por ti, no tienes que permanecer así, no tienes que estar eternamente así. No tienes que estar eternamente enemistado con Dios. No es necesario, ya hubo un precio. Ahora, si tú quieres permanecer así, ese es asunto completamente tuyo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Pero el que rehúsa a creer, el que rehúsa a confiar en el Hijo de Dios, dice, entonces tiene un reloj por encima de él que está tic-tac, porque dice, el que rehúsa, dice, la ira de Dios está sobre él. O sea, es en cualquier momento le bajan el switch y hasta ahí llegó. Se murió en enemistad con Dios. ¿Ven lo grave del asunto? Tenemos, mis amados, el trabajo que la iglesia tiene es enorme y la verdad hemos estado muy lentos. Necesitamos, sí, pero a veces no, hay que hacer una campaña y miren, voy a decir algo muy feo, pero todo este tema de las campañas no es otra cosa más que subsidiar las negligencias de los creyentes. No, pues que uno se gane a todos y la Escritura no enseña eso. La Escritura dice que cada uno de los que están ahí a su alrededor, ¿se acuerda usted del endemoniado gadareno? Fue librado y tremendo, no, estaba tremendo. Y fue lo más normal decirle, Señor, yo te voy a seguir. Todo lastimado y todo así, pero dijo, ya en su cabal juicio todos se espantaban. Dijo, no, yo te quiero seguir, o sea, ¿cómo no te voy a seguir? Yo me voy contigo. Y el Señor le dijo, sí, claro que sí. Eso fue lo que le dijo. Dice, no, vete a tu casa, a los tuyos, vete allá con tus parientes, vete con los que están allá a tu alrededor y cuéntales las maravillas que Dios ha hecho contigo. La pregunta es, ¿y luego? ¿Estamos aquí? Nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esto no quiere decir de que no veo, que Dios no ve sus pecados. Cuando dice que no estaba tomándoles en cuenta sus pecados a los hombres, está hablando de la misericordia de Dios, porque en su justicia Dios nos pudo haber fulminado desde un principio. Pero dijo, voy a ser paciente, no de que no los tomara en cuenta para decir, no pasó nada, borrón y cuenta nueva, no pasa nada. No. Por eso hubo un pago por nuestros pecados. ¿Estamos aquí? Eso es para entenderlo bien nada más. Dice, y nos encargó a nosotros, otra vez, la palabra de la reconciliación. Mis amados, toda la iglesia tiene la responsabilidad de compartir el mensaje. El único mensaje que si se cree, le abre la puerta a Jesús, al príncipe de paz.
Así es. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Cuántos ubican lo que es un embajador? Pues alguien comisionado en otro lugar para representar al que le comisionó. El embajador de México en Francia. Por cierto, aventaron una panadería y se explotó por allá. Pero bueno, ¿qué es lo que hace? ¿A quién representa esa persona allá? Representa a todos los mexicanos. Y todos los mexicanos son representados por uno, que es el presidente de la República. ¿Estamos aquí? Pero él representa a todos. Usted va a la embajada de cualquier lugar, cualquier país, usted entra a la embajada, usted está en México. Y dices, oye, no, pero aquí es Timbuktu, pero estar adentro de la embajada, estás en México. ¿Sí? Ahora nosotros, pues estamos aquí, somos embajadores, y esto qué es lo que nos deja ver, que no somos de este mundo, pero que somos embajadores en nombre de Cristo. Dice, ¿cómo? No es de que Dios lo esté haciendo, pero es como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados por Dios. Esto no quiere decir que Dios está, ándale, no seas así, reconcíliate conmigo, ándale, ¿sí? Porque luego se dice, aquí el Señor está a la puerta y está llamando, y afuera está haciendo frío, y está lloviendo, y está nevando. Ábrele la puerta para que el Señor pase, tiene frío. Y luego dicen, ay, sí, me voy a ver buena onda, pásale, Señor. No está hablando de eso. O sea, el ruego va en este sentido, ¿sí? No es un te estoy rogando que, no. Es un date cuenta de tu condición, date cuenta de cómo te quiero bendecir, date cuenta de cómo te he amado. Date cuenta de dónde te quiero sacar, date cuenta en dónde te quiero poner, date cuenta. Pero para eso Dios puso a la iglesia. ¿Cómo la ven? Entonces, a partir de ya, nadie tiene pretexto para decir, yo no tengo ningún ministerio, ya no sé qué hacer. Póngase a predicar el evangelio. ¿En dónde? Para los que tienen a su alrededor. ¿Sí? A los que tienen a su alrededor. Versículo 21. Miren, esta es la esencia de la doctrina de la sustitución, de la enseñanza de la sustitución que está en las Escrituras. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El justo por los injustos. Vámonos para el final, sin violentar ningún principio de interpretación. Seguimos en 2 Corintios, pero en el versículo 14 y 15. Más regrésense tantito. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Constriñir quiere decir nos pone en estrecho, nos pone en aprietos, nos empuja, nos compele. Es como si estamos ocupando un espacio, por ejemplo, si estamos en una silla, estoy ahí y tengo un espacio y alguien llega y se empieza a sentar y se va haciendo así y te empuja, ¿sí? Y hace que te muevas, hace que salgas del lugar en donde estás. Eso quiere decir constriñir. Así como, ¿a cuánto les constriñen sus hijos luego? ¿Verdad? Está ahí y luego ya llegó, ya se le agarró y se le encajó por acá y se le trepó y se le subió hasta que te levantas, ¿no? Bien constriñidos. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, fíjense bien, pensando, teniendo ubicado esto. O sea, el amor de Cristo, cuando yo medito en Él, no me puedo quedar como si nada. Que si uno murió por todos, uno murió por todos. ¿Por cuántos murió? Dice, luego todos murieron. Y por todos murió
para que los que viven, ¿quiénes son los que viven? Es decir, los que han creído, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuántos han creído? A ver, salúdenme los que han creído. ¿Saben qué es lo que hace esto? ¿Hacia dónde nos lleva? En que ya no debemos de vivir para nosotros. Ya no debemos de vivir para nosotros, sino ¿para quién? Para el que murió por nosotros, pero que resucitó por nosotros. Porque así como Él murió, nosotros morimos con Él, pero Él resucitó, estamos vivos en Él, para vivir en Él. Jesús es príncipe de paz, y esa paz que Él trae a la tierra debe siempre de tener un resultado de ese reconocimiento de su supremacía, de su gobierno. Nos debe de llevar a abrazar a cada uno, mis amados, sus preceptos, sus promesas, sus mandamientos, que Él establece ahí en su palabra. A eso nos lleva. Si eso no está pasando, hay que evaluar nuestra fe. Eso es lo que Pablo les dice a los corintios. Evalúense. A lo mejor creen que creen, a lo mejor hay alguien que cree. Pero dice, evalúate, si no te está llevando a esto, si no estás caminando en esa dirección, no quiere decir que ya la hiciste, no quiere decir que ya está todo perfecto, pero estamos avanzando en esa dirección. Y si no estamos avanzando en esa dirección, hay que revisar nuestra fe, hay que revisar nuestras convicciones, en dónde estamos basados, en dónde estamos parados. Porque si tan solo ubicamos que cada una de estas cosas tienen como propósito que disfrutemos su paz, tienen como propósito que disfrutemos su amistad, ¿sí? Una relación armoniosa en amor, en deleite con Él. Eso es el propósito que tiene el gobierno de Dios para nuestras vidas. Si tan solo pudiéramos ubicar la seguridad con la que Él desea que caminemos, ¿sí? Con la seguridad que Él desea, por la que nos instruye, que nos corrige, créanme que tendríamos menos resistencia a Él. Seríamos más mansos. Seríamos menos duros con Él. Salmo 119, versículo 65, dice así: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos piedra de tropiezo. ¿Qué es lo que hay para los que aman los mandamientos del Señor, la palabra del Señor, lo que el Señor promete, lo que el Señor establece? Mucha paz. Dice, no tiene paz, no, mucha paz. Mucha paz. Termino citando a un puritano, George Whitefield, con respecto a este precioso príncipe de paz que tenemos. Él dijo lo siguiente, y termino con esto. Él era verdaderamente Dios, y por tanto podía pagar por el pecado. Él era verdaderamente hombre, y por tanto podía obedecer y sufrir en nuestro lugar. Él era Dios y hombre en una sola persona, para que Dios y el hombre pudieran ser felices otra vez juntos. ¿Se los leo otra vez? Él era verdaderamente Dios y por tanto podía pagar por el pecado. Él era verdaderamente hombre y por tanto podía obedecer y sufrir en nuestro lugar. Él era Dios y hombre en una sola persona, para que Dios y el hombre pudieran ser felices otra vez juntos. Jesús es príncipe de paz. Amén. Le damos gracias al Señor, nos ponemos de pie y lo bendecimos a Él.